Querida hermana, en estos tiempos de tribulación, cuando las preocupaciones nos rodean y la incertidumbre nos invade, es fácil sentirse sola. Pero hoy quiero compartir contigo un mensaje profundo de esperanza y fe. Vamos a hablar sobre cómo la Virgen María, nuestra Madre Celestial, nos guía en los momentos difíciles. Acompáñame en este viaje espiritual y descubre cómo María nos da paz y fuerza para enfrentar los desafíos que estamos viviendo. La tribulación es una palabra que aparece en las Escrituras, pero ¿qué significa realmente para nosotras hoy? Son esos momentos de pruebas, angustias y dificultades que a veces parecen abrumarnos. Cada una de nosotras puede estar viviendo su propia tribulación, problemas familiares, enfermedades o incertidumbre por el futuro. Y es en estos momentos cuando necesitamos la guía de nuestra Madre Celestial, la Virgen María. Ella, en su amor infinito, ha hablado sobre los tiempos difíciles que viviríamos, pero también nos ha mostrado cómo podemos enfrentarlos con fe y esperanza. María, en sus mensajes, siempre nos recuerda que no estamos solas. En su presencia encontramos consuelo y paz. Ella nos invita a confiar en su intercesión y en el amor divino que nos rodea. ¿Sabías que en momentos de tribulación, la Virgen María puede ser nuestra guía más poderosa, una luz que nos orienta cuando todo parece oscuro? A través de sus mensajes, María nos llama a la oración, a la unidad y a la esperanza. Uno de los consejos más profundos que la Virgen María nos ha dado es que, a pesar de las dificultades, debemos permanecer firmes en la fe. Ella nos invita a rezar el rosario y a buscar su intercesión en cada momento de nuestra vida. Si seguimos su ejemplo de humildad, amor y oración, podemos atravesar cualquier tormenta. La fe es la base sobre la cual podemos construir nuestra vida espiritual. María nos enseña a confiar plenamente en Dios, incluso cuando las pruebas parecen insuperables. Ella, que vivió momentos de sufrimiento y sacrificio, nunca perdió la fe en el plan divino. Nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios está con nosotras. Una lección importante que la Virgen nos da es que debemos abrazar la paz interior a través de la oración. María nunca se apartó de su fe, incluso en los momentos de mayor tribulación. Su confianza en Dios fue inquebrantable, y así nos invita a hacer lo mismo, confiar en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso cuando no comprendemos el porqué de nuestras pruebas. Querida hermana, la oración es un refugio seguro en tiempos de tribulación. Al rezar, nos acercamos más a Dios y sentimos la presencia de María acompañándonos. Nos recuerda que, aunque las dificultades sean grandes, podemos encontrar fuerza en la oración constante y en la devoción. La Virgen María nos pide que no perdamos la esperanza, que sigamos adelante con fe. María es una madre protectora que nunca nos abandona. En su intercesión encontramos consuelo y fuerza para superar cualquier obstáculo. Ella nos ofrece una paz que el mundo no puede dar, una paz que solo se encuentra en la unión con Dios. Querida hermana, aunque estemos atravesando momentos de tribulación, no estamos solas. La Virgen María camina con nosotras, guiándonos hacia la paz y la fortaleza. Su mensaje es claro: no perdamos la fe, busquemos siempre su intercesión y confiemos en que Dios tiene un propósito divino para cada una de nosotras. Te invito a que, hoy mismo, tomes un momento para orar y pedirle a María que te guíe en tu camino, que te brinde la paz que tanto necesitas en este momento y que te fortalezca para enfrentar cualquier desafío. Recuerda que, como dice María, con Dios todo es posible. No olvides que tú eres una hija amada de Dios y que siempre serás protegida bajo su manto. La Virgen María, en su infinita bondad y amor por nosotros, no solo nos ofrece palabras de consuelo, sino también acciones concretas para nuestra vida diaria.
Ella nos enseña que la fe no es solo un sentimiento que tenemos en el corazón, sino una fuerza activa que debe manifestarse en nuestras acciones. Al seguir su ejemplo, podemos transformar nuestras vidas, nuestra relación con Dios y nuestra manera de enfrentar las adversidades. La Virgen María nos invita a vivir con esperanza, incluso cuando todo parece ir en nuestra contra. La esperanza es un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Es la confianza de que, aunque no entendamos todo lo que sucede, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A veces, la tribulación puede hacernos dudar, pero la Virgen María, con su ejemplo, nos recuerda que siempre hay luz al final del túnel, que Dios nunca nos abandona y que nuestra fe será recompensada. El sufrimiento, como sabemos, es una parte inevitable de la vida, pero no estamos llamados a vivir en el sufrimiento eterno. La Virgen María nos muestra que el sufrimiento puede ser redentor. Ella sufrió, pero su sufrimiento la acercó más a Dios. Al igual que ella, podemos encontrar un propósito en nuestros momentos de dolor, un propósito que va más allá de lo que entendemos. Si nos entregamos a Dios, confiando en su voluntad, incluso el sufrimiento puede transformarse en una fuente de crecimiento espiritual. Es importante entender que la Virgen María no solo fue un ejemplo de obediencia y fe, sino también una madre que nos acompaña en cada paso de nuestro camino. Ella está con nosotros en nuestros momentos de alegría y en nuestros momentos de tristeza. Nos ofrece consuelo cuando lo necesitamos y nos da fuerza para seguir adelante cuando sentimos que ya no podemos más. En su presencia encontramos la paz que tanto buscamos. Si alguna vez te sientes sola o perdida, recuerda que María siempre está cerca de ti. Ella, como madre amorosa, no deja que sus hijos sufran sin consuelo. Cuando te acerques a ella en oración, sentirás su presencia reconfortante. Sus brazos están siempre abiertos para ti, dispuesta a llevarte bajo su manto protector. Recuerda también que la Virgen María nos llama a vivir en comunidad, a ser una familia de fe. No estamos llamados a vivir la fe en solitario. María nos invita a unirnos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, a compartir nuestras cargas y a apoyarnos mutuamente. En la comunidad de fe encontramos fuerza, consuelo y esperanza para continuar. Juntos podemos enfrentarnos a cualquier tribulación que venga. A medida que nos acercamos a María en oración y reflexión, podemos pedirle que nos ayude a fortalecer nuestra fe. Ella sabe lo que significa enfrentar dificultades y dolor, y puede interceder por nosotros ante su Hijo, Jesús. A través de ella, podemos encontrar la gracia que necesitamos para superar cualquier obstáculo que se nos presente. Es fundamental no solo orar en momentos de dificultad, sino también recordar la importancia de la gratitud. A veces, en medio de las pruebas, nos olvidamos de agradecer por las bendiciones que ya tenemos. María nos enseña a ser agradecidos, incluso en los momentos de sufrimiento. La gratitud transforma nuestro corazón, nos ayuda a ver las bendiciones en medio de las dificultades y nos acerca más a Dios. La Virgen María también nos invita a ser valientes. La vida no siempre es fácil y las tribulaciones pueden ser difíciles de soportar, pero María, con su valentía, nos inspira a seguir adelante. Ella nunca dudó de la voluntad de Dios, incluso cuando la situación parecía imposible. Al seguir su ejemplo, podemos encontrar el coraje para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Es importante recordar que la Virgen María no nos promete una vida sin dificultades. De hecho, nos dice que la vida cristiana puede ser desafiante, pero también nos asegura que, si permanecemos fieles a Dios, si mantenemos nuestra fe y confianza en Él, nunca estaremos solas.
Dios está con nosotros en cada paso del camino, y a través de la intercesión de María podemos encontrar fuerza, paz y consuelo. María también nos enseña a ser humildes. La humildad es una virtud fundamental en la vida cristiana. María, siendo la Madre de Dios, no se consideró superior a nadie. Ella nos muestra que la verdadera grandeza proviene de servir a los demás con un corazón humilde. Al imitar su humildad, podemos acercarnos más a Dios y a los demás. A lo largo de nuestra vida siempre habrá momentos de prueba y tribulación, pero nunca debemos olvidar que con la ayuda de María podemos superarlos. Ella nos ofrece su amor incondicional, su protección y su intercesión. Si confiamos en ella y en Dios, nada podrá separarnos de su amor. Quiero invitarte ahora a tomar un momento para orar. Pide a María que te acompañe, que te guíe y que te dé la paz que necesitas en este momento. Confía en ella y confía en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, incluso cuando no entiendas lo que está sucediendo. Recuerda que nunca estás sola. María está contigo, intercediendo por ti, y Dios te tiene en sus manos. No importa cuán difícil sea el camino, siempre habrá luz al final. Y esa luz es el amor de Dios, reflejado en la intercesión de María. Siempre recuerda que la Virgen María es una madre fiel, que te cuida y te guía hacia la paz y la fortaleza que solo Dios puede ofrecer. No pierdas la esperanza, porque con la fe, la oración y la confianza en María puedes superar cualquier tribulación. A medida que seguimos reflexionando sobre las enseñanzas de la Virgen María, recordemos que ella nos muestra cómo vivir nuestra vida con propósito. En medio de la tribulación, María nos invita a redescubrir nuestra fe y a vivir con la certeza de que todo tiene un propósito en el plan divino. A veces, la vida puede parecer incierta, pero cuando confiamos en Dios, encontramos claridad y dirección. María, con su ejemplo de humildad y obediencia, nos enseña a vivir sin temor, sabiendo que somos amados por Dios y que siempre habrá un camino hacia la paz. Es importante que no olvidemos que al ser seguidores de Cristo, nos enfrentaremos a momentos de prueba. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero a través de la fe podemos ver más allá de la oscuridad. La Virgen María nos enseña que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que con Dios a nuestro lado podemos superar cualquier adversidad. Una de las enseñanzas más profundas de María es que debemos aceptar lo que no podemos controlar y aprender a vivir con confianza. A veces, los momentos difíciles parecen interminables, pero María nos enseña a entregarnos a la voluntad de Dios, confiando en que todo lo que nos sucede tiene un propósito. Ella vivió momentos de dolor y sufrimiento, pero nunca dejó de confiar en que Dios estaba con ella y en que su propósito divino sería cumplido. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora
para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá. La oración constante es otro de los pilares fundamentales que María nos enseña. La Virgen María pasó gran parte de su vida en oración, buscando la dirección de Dios y ofreciendo su vida a Él. Ella nos invita a seguir su ejemplo, dedicando tiempo cada día para orar, reflexionar y conectar con nuestro Creador. La oración nos fortalece y nos da la claridad necesaria para atravesar las pruebas que la vida nos presenta. María también nos invita a ser testigos de su amor. Al seguir su ejemplo, podemos ser un reflejo de la luz de Cristo en el mundo. En tiempos de tribulación, tenemos la oportunidad de ser portadores de esperanza y amor para aquellos que nos rodean. Así como María estuvo presente en los momentos más oscuros de la vida de su Hijo, podemos ser la presencia amorosa de Dios en la vida de los demás, llevando consuelo, amor y paz. La unidad también es un tema importante que María nos enseña. La Virgen María nunca caminó sola, siempre estuvo acompañada por su fe y por la comunidad que la rodeaba. Ella nos llama a vivir en unidad con los demás, a ser una iglesia viviente, donde el amor y el apoyo mutuo son los cimientos. En tiempos de tribulación, la unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo nos fortalece y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Si alguna vez te encuentras en medio de una prueba, recuerda que la Virgen María te invita a ver más allá de lo que los ojos físicos pueden ver. Ella te invita a mirar con los ojos del corazón, a confiar en la providencia de Dios y a saber que cada paso que das, aunque incierto en el momento, está siendo guiado por Él. La fe, como una semilla, crece en los momentos difíciles, y es en la oscuridad donde nuestra luz interior puede brillar con mayor intensidad. También debemos recordar que la Virgen María no solo es nuestra Madre, sino también nuestra intercesora. Cuando rezamos, le pedimos que interceda por nosotros ante su Hijo Jesús. Ella tiene una posición única en el cielo y puede ayudarnos a obtener las gracias que necesitamos. Al pedirle que nos guíe, estamos confiando en su amor y en su capacidad para llevar nuestras oraciones a Dios. A medida que nos adentramos en la vida de María, vemos que su vida es un testimonio de fe y obediencia. Ella, que fue llamada a ser la Madre del Salvador, aceptó esa misión con humildad y valentía. Nos invita a hacer lo mismo en nuestra propia vida. Aceptar el llamado de Dios, vivir con fe y amor y confiar en que Él nos guiará en todo momento. María nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos, nunca debemos perder de vista el amor incondicional de Dios. Él está con nosotras en cada paso, y su amor es más grande que cualquier tribulación que podamos experimentar. Si nos mantenemos firmes en nuestra fe y seguimos el ejemplo de María, podemos enfrentar cualquier adversidad con esperanza y confianza. Es fundamental recordar que la tribulación no es un castigo, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. La Virgen María, al enfrentar sus propios momentos de sufrimiento y dolor, nos mostró que incluso en los momentos más oscuros, Dios no nos abandona. Ella es un ejemplo vivo de que a través de la adversidad podemos encontrar la paz que solo viene de Dios. Cada uno de nosotros, a lo largo de la vida, experimentará momentos de incertidumbre, pérdida y dolor. Pero en esos momentos, la Virgen María nos enseña a no perder la esperanza, a continuar buscando la presencia de Dios y a confiar en que Él tiene un propósito para nuestras vidas. No importa lo difícil que sea el camino, siempre podemos confiar en que, al final, la voluntad de Dios prevalecerá.
Es importante también que en medio de la tribulación recordemos que la Virgen María nos invita a ser instrumentos de paz. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, podemos ser un refugio para los demás, al igual que María fue un refugio para todos los que la buscaron. La paz que ofrecemos a los demás no es nuestra, sino la paz que viene de Dios. Al ser portadores de esa paz, ayudamos a crear un mundo más compasivo y lleno de amor. La intercesión de María es un regalo que todos debemos aprovechar. Ella, como madre, entiende nuestras necesidades y dolores. Cuando nos sentimos perdidos o sin fuerzas, podemos acudir a ella, sabiendo que ella está intercediendo por nosotros ante su Hijo, Jesús. No estamos solos en nuestros desafíos. Siempre tenemos a nuestra Madre Celestial para guiarnos y apoyarnos. Además, la Virgen María nos enseña a vivir con gratitud. A menudo, en los momentos de tribulación, nuestra tendencia es enfocarnos en lo que nos falta o en lo que hemos perdido. Sin embargo, María nos invita a mirar las bendiciones que aún tenemos, a estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado y a reconocer su amor en cada aspecto de nuestras vidas. La gratitud nos ayuda a mantenernos enfocados en lo positivo, a encontrar esperanza en medio de la oscuridad y a vivir con un corazón lleno de paz. Recuerda que la tribulación no dura para siempre. Como la Virgen María, que pasó por la cruz, pero experimentó la resurrección, también nosotros pasaremos por nuestras propias dificultades y veremos la luz al final del túnel. La esperanza es la que nos sostiene, y esa esperanza se encuentra en la fe que tenemos en Dios y en la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Finalmente, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida y las formas en las que la Virgen María puede ayudarte a enfrentar las tribulaciones que estés viviendo. Abre tu corazón a ella y permite que su amor y su intercesión te guíen. Ella está siempre dispuesta a escucharte y a ayudarte en tu camino hacia la paz y la esperanza que solo Dios puede dar. La Virgen María nos muestra que, aunque vivamos momentos difíciles, siempre hay un propósito divino detrás de cada prueba. Si mantenemos nuestra fe y confianza en Dios, Él nos guiará hacia la luz y al final de todo nos ofrecerá la paz que tanto anhelamos. No estás sola en tu tribulación. María está a tu lado, siempre intercediendo por ti, y Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Es importante recordar que la fe es un camino que se fortalece a través de las pruebas. Cada dificultad que enfrentamos, aunque dolorosa, es una oportunidad para acercarnos más a Dios. La Virgen María nos enseña que no debemos temer el sufrimiento, sino usarlo como un medio para profundizar nuestra relación con Él. A través del dolor, aprendemos a confiar aún más en la voluntad de Dios y a reconocer que Él está con nosotros en todo momento. La Virgen María también nos invita a vivir la paciencia en medio de la tribulación. Sabemos que las dificultades no desaparecen de inmediato, pero la paciencia nos da la fuerza para esperar con esperanza. María vivió con paciencia, esperando la voluntad de Dios en su vida, incluso cuando las circunstancias parecían inciertas. Su paciencia nos enseña que aunque las respuestas no siempre llegan de inmediato, debemos confiar en el tiempo perfecto de Dios. Él nunca nos abandona, y cada paso que damos, aunque lento, nos lleva más cerca de la paz. Una de las grandes enseñanzas de María es la importancia de la humildad. En medio de las pruebas, muchas veces nuestra tendencia es tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta. Sin embargo, María nos enseña a entregar todo a Dios con un corazón humilde. Al hacer esto, reconocemos que no tenemos todas las respuestas y que en nuestra debilidad encontramos la fuerza de Dios. La humildad nos permite abrir nuestro corazón a la gracia divina, la cual transforma nuestras vidas y nos da la paz que necesitamos. La intercesión de María es un regalo
que nunca debemos tomar a la ligera. Ella no solo es nuestra madre, sino también nuestra intercesora ante Dios. Cuando no sabemos cómo orar o sentimos que nuestras fuerzas se agotan, podemos confiar en que María llevará nuestras peticiones a su Hijo Jesús. Ella conoce nuestros corazones y nos ayudará a obtener la gracia necesaria para superar cualquier tribulación. Por eso, nunca debemos subestimar el poder de una oración dirigida a ella. Además, la Virgen María nos enseña a mantener una vida de oración constante. La oración es nuestra conexión con Dios y la manera en la que podemos buscar su orientación en todo momento. Cuando oramos, invitamos a Dios a ser parte de nuestra vida cotidiana. María nos muestra que, en medio de la tribulación, nunca debemos dejar de orar. Al contrario, la oración es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. A través de la oración nos unimos más profundamente con Dios y experimentamos su presencia que nos da consuelo y paz. A veces, las tribulaciones nos hacen sentir como si estuviéramos en medio de una tormenta, sin saber a dónde ir. Pero al igual que Jesús calmó la tormenta cuando sus discípulos tenían miedo, la Virgen María nos recuerda que, con fe, podemos encontrar paz en medio de cualquier tormenta. Ella es nuestra Madre amorosa, que nos sostiene en sus brazos espirituales, y con ella a nuestro lado podemos enfrentar cualquier dificultad. Es importante que recordemos que Dios nunca nos da una carga mayor de la que podamos soportar. La Virgen María nos enseña a confiar en que, aunque las pruebas puedan ser difíciles, siempre podemos encontrar consuelo y fortaleza en Dios. Él sabe lo que necesitamos y su amor nos sostiene. Con la ayuda de María podemos enfrentar nuestras tribulaciones con valentía y esperanza. Al vivir nuestra fe con confianza, paciencia, humildad y oración, encontramos que las tribulaciones no nos destruyen, sino que nos transforman. A través de las pruebas nos acercamos más a Dios, aprendemos a depender de su gracia y experimentamos su amor de una manera más profunda. La Virgen María nos guía en este camino, mostrándonos cómo vivir con fe, esperanza y amor, incluso en medio de las dificultades. Cada vez que enfrentamos momentos difíciles, la Virgen María nos recuerda que el dolor y el sufrimiento son transitorios, pero la fe y el amor de Dios son eternos. A través de nuestras tribulaciones, Dios nos purifica, nos enseña a amar más profundamente y nos prepara para una vida de mayor cercanía con Él. Aunque en el momento todo parezca incierto, la confianza en Dios nos da la paz que tanto necesitamos. Y como María nos muestra, siempre podemos mantener la esperanza, incluso cuando los cielos parecen nublados. María nos enseña que el sufrimiento no es algo que debemos evitar, sino que es una parte de la vida cristiana que nos permite crecer en humildad y amor. En lugar de ver el sufrimiento como una carga, debemos verlo como una oportunidad para identificarnos más con Cristo, que también sufrió por nosotros. María, en su profunda fe y obediencia a Dios, nos da el ejemplo de cómo abrazar nuestras pruebas con valentía y paciencia. El camino cristiano no es fácil, pero es el camino de la vida verdadera. Jesús mismo nos enseñó que debemos tomar nuestra cruz y seguirle, y la Virgen María, con su ejemplo de fidelidad, nos ayuda a caminar ese camino. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que no estamos solas. María está con nosotros, intercediendo ante su Hijo Jesús y guiándonos hacia la luz de la esperanza y la redención. En cada momento de prueba, podemos encontrar consuelo en la oración. Cuando no tenemos palabras, la Virgen María entiende nuestras necesidades y las lleva ante Dios. Ella sabe lo que hay en nuestros corazones y está dispuesta a ayudarnos a encontrar la paz. Podemos confiar en que, con la intercesión de María, nuestras oraciones nunca caen en el vacío. Ella siempre responde con amor y compasión, guiándonos hacia la gracia divina.
Además, la Virgen María nos invita a vivir con un corazón lleno de gratitud. En medio de la tribulación, a veces nos resulta difícil ver las bendiciones que aún tenemos, pero María nos enseña que incluso en los momentos de sufrimiento podemos dar gracias a Dios por su amor incondicional. La gratitud nos ayuda a mantener nuestra mente y corazón enfocados en lo positivo, a recordar las muchas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros y a encontrar la paz en medio de las dificultades. La vida de María nos muestra que, a través de la obediencia a la voluntad de Dios, encontramos la paz y la felicidad verdaderas. Ella nunca cuestionó lo que Dios le pidió hacer, siempre estuvo dispuesta a aceptar su voluntad, aunque eso significara enfrentar momentos de dolor. Y así, al seguir su ejemplo, nosotros también podemos aprender a decir sí a Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él nos pide. Es en ese sí donde encontramos la verdadera libertad y paz interior. La Virgen María también nos muestra la importancia de ser luz para los demás. Aunque ella misma pasó por momentos de sufrimiento, siempre estuvo dispuesta a ayudar a quienes la rodeaban. Su vida nos enseña que, al compartir nuestro amor y fe con los demás, podemos ser una fuente de consuelo y esperanza para aquellos que también están atravesando momentos difíciles. La compasión y el amor por los demás son formas de vivir la fe de manera concreta y práctica. Al vivir con el ejemplo de María en nuestro corazón, podemos transformar nuestras tribulaciones en oportunidades para acercarnos más a Dios y a los demás. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para aprender a depender más plenamente de la gracia divina, para abrir nuestro corazón al amor de Dios y para servir a los demás con un espíritu humilde y generoso. No hay nada que no podamos superar con Dios a nuestro lado, y la Virgen María está siempre a nuestro lado, intercediendo por nosotros. Cuando enfrentamos tribulaciones, lo más difícil es mantener la calma y la esperanza. Es fácil sentirse abrumada por los desafíos de la vida, especialmente cuando los problemas parecen no tener fin. Sin embargo, la Virgen María nos enseña a tener confianza en Dios y a no perder la paz, incluso en medio de las tormentas más grandes. Ella misma pasó por momentos de incertidumbre, dolor y sufrimiento. Desde el momento en que recibió la noticia de que sería la madre del Salvador, hasta el momento de la crucifixión de su hijo, María vivió su vida con una fe inquebrantable. La fe de María fue probada de muchas maneras, y su respuesta siempre fue la misma: confiar en la voluntad de Dios, aun cuando no entendía completamente los caminos que Él tenía preparados para ella. Este es uno de los mayores ejemplos que podemos seguir. Cuando las pruebas llegan, debemos recordar que, aunque no comprendamos lo que está pasando, podemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande. La Virgen María nos enseña que la fe no se trata de entender todo, sino de confiar en que, incluso en la oscuridad, Dios tiene un plan perfecto. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, muchas veces nos sentimos tentadas a tomar el control y resolver todo por nuestra cuenta. Queremos encontrar soluciones inmediatas y rápidas para aliviar el dolor o la ansiedad. Sin embargo, María nos enseña que a veces el camino hacia la paz pasa por la rendición. No se trata de hacer todo por nuestra cuenta, sino de entregar todo a Dios con humildad y confianza. Al igual que María aceptó su rol en el plan divino, debemos aprender a aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En esos momentos de dolor y sufrimiento, cuando no sabemos qué hacer o a dónde ir, podemos encontrar consuelo en la oración. La Virgen María siempre fue una mujer de oración. A lo largo de su vida, María se acercó a Dios a través de la oración constante.
Ella entendió que la oración es la manera en que podemos mantener nuestra conexión con Dios, especialmente en los momentos de dificultad. Cuando oramos, no solo pedimos ayuda, sino que también escuchamos la voz de Dios que nos ofrece consuelo, dirección y paz. Además, la oración nos da la oportunidad de confiar completamente en Dios. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos entregar nuestras preocupaciones, miedos y ansiedades a Dios a través de la oración. Al hacer esto, nos liberamos del peso de la preocupación constante y nos abrimos a la paz que solo Él puede darnos. María, en su vida de oración, nos muestra el poder transformador que tiene la oración en nuestras vidas. A través de ella podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. María también nos enseña a ser generosos con nuestro amor y apoyo hacia los demás. Aunque ella misma atravesó momentos difíciles, nunca dejó de cuidar a los demás. Cuando visitó a su prima Isabel, lo hizo con el corazón lleno de amor y compasión, incluso en su propio estado de incertidumbre y angustia. María nos invita a no centrarnos solo en nuestros propios problemas, sino a mirar a los demás y ofrecerles nuestro apoyo y amor. En momentos de tribulación, es fácil enfocarse únicamente en uno mismo y en lo que estamos atravesando. Pero María nos recuerda que el amor al prójimo es una forma de vivir nuestra fe de manera concreta. Al mirar la vida de María, vemos que ella vivió con un corazón abierto y dispuesto a servir a Dios y a los demás. Cada momento de su vida fue un testimonio de su amor incondicional hacia Dios, y ese amor se reflejó en sus acciones hacia las personas a su alrededor. María nos enseña que el verdadero amor no se trata de recibir, sino de dar. Incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar la fuerza para ayudar a los demás, consolarlos y ser una fuente de luz en sus vidas. En nuestra vida diaria, también enfrentamos momentos de dificultad, pero la clave está en cómo respondemos a esos momentos. La Virgen María nos muestra que, al enfrentar las pruebas con fe, paciencia y amor, podemos transformarlas en oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios. La tribulación no es algo que debamos temer, sino algo que debemos enfrentar con valentía, sabiendo que no estamos solos. Dios está siempre con nosotros, y María, nuestra Madre, nos acompaña y nos guía. En sus brazos espirituales encontramos consuelo y protección. Ella, que vivió tantos momentos de dolor, entiende nuestro sufrimiento y está dispuesta a interceder por nosotros. No importa lo que estemos atravesando, siempre podemos acudir a ella, sabiendo que su amor maternal nos rodea y nos cuida. La vida cristiana no es fácil, pero es el camino que nos lleva a la verdadera paz y felicidad. Si seguimos el ejemplo de María, podemos enfrentar cualquier tribulación con esperanza y confianza en Dios. Ella nos enseña a no temer, a confiar en Dios en todo momento y a vivir con fe, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. La vida cristiana está llena de momentos en los que sentimos que no podemos seguir adelante. A veces las dificultades parecen más grandes de lo que podemos soportar, y es en esos momentos donde nuestra fe se pone a prueba. La Virgen María nos enseña que la tribulación, lejos de ser una señal de abandono por parte de Dios, es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él. Si bien es cierto que la vida cristiana no está exenta de sufrimiento, es igualmente cierto que, a través del sufrimiento, Dios nos ofrece la oportunidad de acercarnos más a Él, de profundizar nuestra fe y de experimentar el poder transformador de su amor. En momentos de tribulación, muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que pasemos por situaciones tan difíciles. Nos sentimos confundidos, heridos y a veces incluso perdidos. Pero María, con su ejemplo de vida,
nos recuerda que todo sufrimiento tiene un propósito divino. Ella misma vivió momentos de dolor que a los ojos humanos parecían inexplicables: la huida a Egipto, la angustia de ver a su hijo condenado a muerte, el dolor de su crucifixión. Sin embargo, en cada uno de esos momentos, María no dejó de confiar en la voluntad de Dios. A través de su fe inquebrantable, María nos enseña que, aunque no siempre entendamos lo que está pasando, debemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. María nos invita a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de ellas. El sufrimiento y las pruebas que atravesamos no son un final, sino un medio para que podamos crecer espiritualmente. Si mantenemos la fe, si confiamos en Dios y en su poder, veremos que la tribulación se convierte en una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. La Virgen María nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz. Incluso en los momentos de mayor dolor, podemos encontrar paz. Y esa paz no proviene de entender completamente lo que está sucediendo, sino de confiar plenamente en que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en todo momento. Además de ser un modelo de fe, María también es nuestra intercesora ante Dios. En los momentos de dificultad, cuando sentimos que nuestras oraciones no son suficientes, podemos acudir a ella para que interceda por nosotros. Ella, que es la madre de todos, comprende nuestras necesidades y nos acompaña con ternura y compasión. Sabemos que, al pedir su intercesión, no solo recibimos consuelo y paz, sino también la gracia necesaria para sobrellevar nuestras pruebas con fortaleza. María es un puente entre nosotros y su Hijo, Jesús. Ella lleva nuestras oraciones ante Él, pidiendo por nosotros y ayudándonos a encontrar la paz y la fuerza que necesitamos para enfrentar nuestras tribulaciones. La Virgen María nos enseña que, a pesar de las dificultades, siempre podemos encontrar esperanza. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía, ni una esperanza basada en la duda, sino una esperanza firme y sólida en el amor de Dios. María vivió con esa esperanza. A pesar de todo lo que experimentó, siempre confió en que Dios tenía el control de su vida y de la vida de su Hijo, Jesús. En sus momentos más oscuros, ella nunca perdió la esperanza. Su esperanza estaba basada en la promesa de que Dios es fiel, que Él siempre cumple sus promesas y que, al final, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte traería la paz a todos los que confían en Él. Es crucial entender que la esperanza no es solo un sentimiento, sino una virtud que debemos cultivar. La esperanza se nutre de la oración y de la confianza en que, aunque los tiempos sean difíciles, siempre podemos contar con la gracia de Dios. María, con su vida de oración constante y su total confianza en Dios, nos invita a cultivar esta esperanza en nuestro corazón. Nos llama a mirar más allá de la tribulación y a centrarnos en el amor infinito de Dios, que siempre nos sostiene, nos cuida y nos guía hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. La oración es, de hecho, el medio por el cual podemos fortalecer nuestra fe y esperanza. La Virgen María siempre estuvo en constante comunicación con Dios a través de la oración. Ella nos enseña que, en los momentos de dificultad, nunca debemos dejar de orar. La oración no solo es una forma de pedir ayuda, sino también de mantener nuestra relación con Dios. Al orar, nos acercamos más a Él y al mismo tiempo nos damos cuenta de que nuestra vida está en sus manos. María nos enseña que, al orar con fe, podemos recibir la gracia divina para superar cualquier obstáculo. En los momentos de tribulación, también es importante no olvidar que la comunidad de creyentes es un pilar fundamental en nuestra vida espiritual.
aunque nuestras luchas sean personales, nunca estamos solos. María, que vivió en comunidad con los primeros discípulos de Jesús, nos invita a apoyarnos mutuamente en la fe. Cuando uno de nosotros se siente débil, los demás pueden levantarlo con oraciones, palabras de aliento y acciones de amor. La Virgen María nos recuerda que la fe se vive mejor en comunidad, que la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para superar las pruebas de la vida. Además, en la tribulación, debemos recordar que Dios siempre está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La Virgen María nos enseña que la paciencia es una virtud necesaria para seguir el camino de fe. A veces, el sufrimiento puede durar más tiempo del que quisiéramos, pero debemos confiar en que, en el tiempo de Dios, todo se resolverá. María nos enseña que la paciencia no es pasividad, sino una disposición activa para seguir confiando en Dios, aun cuando no veamos respuestas inmediatas. La paciencia, como la fe, es un don de Dios. Ella se cultiva en la vida cotidiana, en nuestra relación diaria con Él. María, que vivió una vida llena de pruebas, pero también de confianza absoluta en Dios, es el modelo perfecto de paciencia. Al seguir su ejemplo, podemos aprender a ser pacientes en nuestra propia tribulación, sabiendo que, al final, Dios hará brillar su luz en nuestras vidas. Finalmente, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida y sobre cómo la Virgen María puede ayudarte a superar las tribulaciones que estás enfrentando. María está siempre a tu lado, intercediendo por ti, guiándote y mostrándote el camino hacia la paz y la esperanza. No importa lo grande que sea la prueba, siempre puedes encontrar consuelo en su presencia. Ella, que fue la primera en decir sí a la voluntad de Dios, nos invita a hacer lo mismo, a confiar plenamente en Él, sabiendo que su amor nunca nos abandona. Es en los momentos más oscuros cuando podemos experimentar más profundamente la presencia de Dios. La Virgen María en su vida vivió muchos momentos de oscuridad. La huida a Egipto, la angustia de ver a su hijo perseguido, las escenas de su pasión y muerte en la cruz. Cada uno de estos momentos, aunque llenos de dolor, fueron momentos en los que Dios estuvo más cerca de ella. Y así, en nuestras propias tribulaciones, Dios también está más cerca de lo que pensamos. A menudo no lo percibimos porque estamos tan centrados en nuestro sufrimiento, pero Él nunca nos abandona. María nos enseña a mirar más allá del dolor inmediato y a reconocer que incluso en las pruebas más difíciles, la mano de Dios nos sostiene y nos guía. La fe es una práctica constante, no algo que simplemente tenemos cuando las cosas van bien. La fe, como la planta más delicada, necesita ser alimentada todos los días. María, en su vida, nos mostró que la fe no es solo creer en Dios, sino confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen no tener sentido. Cuando María recibió la noticia de que sería la madre del Salvador, su vida cambió radicalmente, y no fue un cambio fácil. En lugar de ceder a la duda o al miedo, ella dijo sí a la voluntad de Dios, confiando completamente en Él. Ese sí no solo le permitió ser la madre de Jesús, sino que también la transformó en un ejemplo para todos nosotros sobre cómo debemos enfrentar la adversidad con un corazón lleno de fe. El sufrimiento de María al ver a su hijo condenado a muerte fue profundo. Como madre, habría experimentado el dolor más indescriptible al ver sufrir a su hijo. Sin embargo, ella nunca perdió la fe en Dios. Su dolor no la desvió de su confianza en la promesa de salvación que Dios había hecho a la humanidad. Aquí está una de las grandes lecciones que podemos aprender de ella. El sufrimiento, aunque profundo y difícil, no debe alejarnos de Dios. En vez de alejarnos, el sufrimiento puede acercarnos más a Él si lo vivimos con la fe de María, confiando en que,
Incluso en la prueba hay un propósito divino que no siempre entendemos, pero que podemos abrazar con esperanza. Es precisamente en los momentos de tribulación cuando debemos alimentar nuestra fe a través de la oración. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios, especialmente cuando estamos enfrentando dificultades. Cuando nos sentimos débiles, cuando no sabemos qué hacer, la oración nos da la fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, en su vida, nos muestra la importancia de la oración constante. Ella, que oraba todos los días, nos recuerda que la oración no es solo un acto de pedir, sino un acto de comunión con Dios. A través de la oración nos unimos más profundamente con Él y encontramos la paz que tanto necesitamos en tiempos de prueba. María nos invita a no permitir que las dificultades nos aparten de la oración, sino a buscarla más fervientemente en esos momentos. Aunque no entendemos completamente por qué enfrentamos lo que enfrentamos, la oración nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Nos da la serenidad para esperar en Dios y nos ofrece el consuelo de saber que no estamos solos. A veces, nuestra oración no tendrá respuestas inmediatas, pero eso no significa que Dios no nos esté escuchando. María, en su dolor, nunca dejó de orar y de confiar en Dios. De igual manera debemos seguir orando y confiando, sabiendo que nuestras oraciones nunca caen en el vacío. La comunidad también juega un papel esencial en el proceso de atravesar las tribulaciones. A veces nos sentimos aislados en nuestro sufrimiento, pero no estamos hechos para vivir la fe solos. María, aunque enfrentó momentos de profunda angustia, nunca caminó sola. En su vida siempre estuvo rodeada por su familia y amigos, como sus visitas a Isabel o su presencia en los momentos difíciles con los apóstoles. Ella nos enseña que, incluso en las pruebas, necesitamos la ayuda y el consuelo de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La comunidad de creyentes es un pilar fundamental que nos sostiene, nos fortalece y nos acompaña. María nos recuerda que, cuando nos sentimos débiles, debemos apoyarnos en la fe y el amor de los demás. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos muchas pruebas, grandes y pequeñas, pero no debemos subestimarlas. La Virgen María nos enseña que, incluso en los pequeños desafíos, Dios está obrando en nosotros. A veces esperamos que las grandes dificultades sean las que nos acerquen a Dios, pero a menudo son las pequeñas pruebas las que nos ofrecen la oportunidad de practicar la paciencia, la humildad y la fe en los momentos cotidianos. Si cultivamos la fe en los pequeños momentos de nuestra vida, estaremos mejor preparados para enfrentar las grandes tribulaciones. La vida de María también nos enseña la importancia de ser pacientes. En este mundo que busca soluciones rápidas, Dios nos invita a ser pacientes y confiar en su tiempo. La Virgen María vivió su vida con una paciencia profunda. Cuando recibió el mensaje de que sería la madre del Salvador, no pidió explicaciones ni soluciones rápidas. Aceptó la voluntad de Dios con fe y paciencia. Durante la vida de Jesús, ella también vivió con paciencia, confiando en que todo tenía un propósito divino. A lo largo de su vida, María vivió con la certeza de que la promesa de Dios se cumpliría, aunque ella no siempre entendiera todo lo que estaba sucediendo. La paciencia nos enseña a esperar con esperanza, incluso cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato. Nos permite ver más allá de lo que está sucediendo en el momento presente y confiar en que, con el tiempo, Dios revelará el propósito detrás de nuestras pruebas. La paciencia no es una pasividad, sino una forma activa de confianza en que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no siempre podamos verlo. Finalmente, cuando pasemos por tribulaciones, debemos recordar que, aunque no siempre entendemos el sufrimiento que estamos viviendo, Dios tiene un propósito mayor. A través de todo,
Él nos llama a vivir con fe, esperanza y confianza. La Virgen María, con su vida de fe y amor inquebrantables, nos muestra que, al confiar en Dios y vivir con humildad, podemos superar cualquier desafío. María nos invita a entregarnos a Dios completamente, sabiendo que, al final, todo lo que hacemos en su nombre tendrá un propósito eterno. Al recordar la vida de María, especialmente en sus momentos de dolor y sufrimiento, encontramos una fuente inagotable de fortaleza y consuelo. Ella, que vivió su vida en completa obediencia a Dios, es el modelo perfecto de cómo debemos enfrentar nuestras propias tribulaciones con fe, esperanza y amor. Al igual que ella, debemos confiar en que, aunque las pruebas sean duras, Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos hacia la luz. En medio de la tribulación, muchas veces es difícil mantener la esperanza. Las dificultades parecen desbordarnos y nos sentimos atrapados en un túnel oscuro sin salida. Pero la Virgen María, en su propia vida, nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios siempre está presente. A lo largo de su vida, ella enfrentó momentos de angustia, incertidumbre y dolor, pero nunca perdió la fe en que Dios tenía un propósito para todo lo que sucedía. Cuando miramos la vida de María, vemos cómo ella pudo mantener la esperanza a pesar de las circunstancias. Al igual que ella, podemos aprender a mantener la esperanza, incluso cuando las pruebas nos parecen insuperables. Una de las grandes lecciones que María nos enseña es la importancia de la rendición. En nuestra vida diaria, muchas veces tratamos de controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Queremos resolver cada problema, encontrar respuestas a cada pregunta y tener todo bajo control. Sin embargo, la vida de María nos muestra que a veces el mayor acto de fe es rendirnos a la voluntad de Dios. Ella aceptó lo que Dios le pidió, no porque fuera fácil, sino porque confiaba plenamente en que su plan era perfecto. María nos enseña que a veces no tenemos que entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino simplemente confiar en que Dios tiene el control y que su amor nunca nos abandona. En este proceso de rendición es fundamental la confianza en Dios. La confianza es el pilar que sostiene nuestra fe. Cuando confiamos en Dios, podemos aceptar nuestras tribulaciones con serenidad, sabiendo que Él tiene un propósito para cada situación que enfrentamos. María confiaba en Dios con todo su corazón, incluso cuando la vida le presentó desafíos que parecían imposibles de entender. Desde el momento de la Anunciación hasta el momento en que vio a su Hijo crucificado, María confiaba en que todo lo que sucedía estaba en las manos de Dios. Esa confianza no la hacía inmune al dolor, pero le daba la fortaleza para seguir adelante, con la certeza de que Dios estaba con ella. La confianza en Dios también nos lleva a la oración. La Virgen María nos enseña que la oración es el medio por el cual podemos mantenernos en contacto constante con Dios. La oración es la forma en que nos entregamos completamente a Él, pidiéndole fuerza, consuelo y paz en los momentos de tribulación. María, a lo largo de su vida, oró constantemente. Sabía que sin la oración sería imposible enfrentar las pruebas que se le presentaban. Ella nos invita a hacer lo mismo, orar sin cesar, sin perder la fe, incluso cuando las respuestas no llegan inmediatamente. En la oración encontramos la fortaleza para seguir adelante y la sabiduría para comprender mejor la voluntad de Dios. La vida de oración de María no era solo un acto de pedir, sino también un acto de escucha. Ella sabía que la oración no solo consiste en hablar con Dios, sino también en escuchar su voz, en permitir que su voluntad se manifieste en nuestras vidas. En medio de la tribulación, muchas veces nos cuesta escuchar a Dios, porque estamos tan centrados en nuestro sufrimiento. Pero María nos enseña que, al abrir nuestros corazones a Dios, podemos escuchar su voz de consuelo y guía.
A través de la oración encontramos la paz que solo Él puede darnos, y esa paz nos da la fuerza para afrontar cualquier desafío. María también nos enseña la importancia de la unidad con los demás. En sus momentos de dificultad, ella siempre estuvo rodeada por su familia y amigos. Desde el momento en que visitó a su prima Isabel hasta el momento en que estuvo con los discípulos en el cenáculo, María nunca estuvo sola. Ella nos enseña que, aunque nuestras tribulaciones son personales, no debemos enfrentarlas en solitario. La comunidad de fe es un pilar fundamental en la vida cristiana. Al igual que María, debemos buscar la compañía y el apoyo de otros creyentes que nos ayuden a mantener nuestra fe firme en los momentos de prueba. Es en la comunidad donde podemos encontrar consuelo, fuerza y esperanza. Cuando uno de nosotros se siente débil, los demás pueden levantarnos. María, que es nuestra madre, nos invita a vivir en unidad, a compartir nuestras cargas y a apoyarnos mutuamente. En medio de la tribulación, el amor de los hermanos y hermanas en Cristo nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante con la fe intacta. Otra lección fundamental que podemos aprender de María es la importancia de la humildad. La humildad es una virtud que nos permite reconocer que no somos dueños de nuestra vida, sino que todo lo que tenemos viene de Dios. María, a pesar de ser la Madre de Dios, vivió su vida con total humildad. Ella nunca buscó la gloria ni el reconocimiento. Siempre estuvo dispuesta a servir a Dios y a los demás. En los momentos de tribulación, la humildad nos permite reconocer nuestra vulnerabilidad y dependencia de Dios. Al aceptar nuestra fragilidad, nos abrimos a la gracia divina, que es la que nos fortalece y nos sostiene. La humildad también nos lleva a aceptar las pruebas como parte del plan divino. A veces queremos que las cosas se resuelvan a nuestra manera, en nuestro tiempo y según nuestras expectativas. Pero María nos enseña que debemos aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Ella aceptó ser la madre del Salvador, sabiendo que eso implicaría sufrimiento y sacrificio. De igual manera, debemos aprender a aceptar las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, confiando en que, al final, todo tiene un propósito divino. Además, la humildad nos enseña a no compararnos con los demás. A veces, en medio de nuestras dificultades, podemos caer en la tentación de ver lo que otros tienen y desearlo para nosotros. Pero María, en su vida, nos muestra que la verdadera paz viene de aceptar lo que Dios nos ha dado, sin compararnos con nadie. Cuando vivimos con humildad, nos liberamos del deseo de ser como los demás y encontramos la paz que viene de ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a ser. María también nos enseña la importancia del sacrificio. Al ser madre de Jesús, ella estuvo dispuesta a sacrificarse por el bien de todos. Desde el momento en que aceptó ser la madre del Salvador, su vida fue un acto continuo de sacrificio. Ella sacrificó su comodidad, su seguridad y su bienestar por el bien de la humanidad. En los momentos de tribulación, es fácil sentir que hemos dado demasiado y que no podemos dar más. Pero María nos muestra que cuando nos entregamos a Dios con un corazón dispuesto, Él nos da la gracia para seguir sacrificándonos por el bien de los demás. El sacrificio no siempre es fácil, pero es en el sacrificio donde encontramos la verdadera paz. María, al pie de la cruz, vivió el sacrificio más grande de todos. Ella no solo vio sufrir a su hijo, sino que también participó en su sufrimiento. Al aceptar ese sacrificio con fe y amor, ella se convirtió en la madre de la Iglesia y un modelo de cómo debemos vivir nuestra fe. Nos recuerda que aunque el sacrificio es difícil, es a través de él que alcanzamos la paz y la salvación. En la vida cristiana, muchas veces nos encontramos con situaciones que parecen no tener solución. Los problemas familiares, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, las dificultades económicas
son solo algunas de las pruebas que nos asaltan. En esos momentos es natural sentir una gran angustia, incertidumbre y hasta desesperación. Sin embargo, la Virgen María nos enseña que, aunque la vida cristiana implique sufrir, también es un camino hacia la transformación espiritual. A través del sufrimiento Dios nos purifica, nos enseña a depender de Él y nos invita a abrir nuestro corazón para que Él lo llene de su gracia. María, con su vida ejemplar, nos muestra que el dolor y la tribulación pueden convertirse en oportunidades para experimentar el amor de Dios de manera profunda y transformadora. Uno de los grandes misterios de la vida cristiana es cómo Dios puede usar el sufrimiento para nuestro bien. La Virgen María, que pasó por momentos de gran dolor, como la muerte de su hijo en la cruz, nos enseña que el sufrimiento no es algo que debamos temer, sino algo que, en manos de Dios, puede ser redentor. María nunca se alejó de Dios en sus momentos de tribulación. Al contrario, se acercó más a Él, confiando en que Él, en su infinito amor, tenía un plan perfecto. Ella entendió que, aunque el sufrimiento puede ser desgarrador, siempre tiene un propósito más allá de lo que vemos en el momento. En nuestra vida diaria, muchas veces no entendemos por qué nos suceden ciertas cosas, pero debemos aprender a confiar en que, si entregamos nuestras tribulaciones a Dios, Él las usará para nuestro bien. María nos invita a aprender a ver el sufrimiento desde una perspectiva de fe. El dolor y la angustia que experimentamos en momentos de tribulación no deben apartarnos de Dios, sino acercarnos más a Él. Cuando sufrimos, nuestra fe se pone a prueba, pero también se fortalece. Al igual que un músculo que se fortalece al ser ejercitado, nuestra fe crece al ser puesta a prueba. María vivió su vida con una fe firme y constante, y esa fe la sostuvo en sus momentos más oscuros. Al meditar sobre su vida, podemos encontrar la inspiración para mantenernos firmes en nuestra propia fe, incluso cuando la vida nos desafía. La Virgen María también nos enseña la importancia de la esperanza. En momentos de tribulación, muchas veces podemos sentir que no hay salida, que todo está perdido y que la oscuridad nos rodea. Pero María, al igual que todos los grandes santos, nunca perdió la esperanza. Ella sabía que, al final, el amor de Dios prevalecería. La esperanza es una virtud que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son desfavorables. Nos mantiene firmes en la fe y nos da la certeza de que, aunque no entendamos lo que está pasando, Dios está obrando en nuestras vidas. María vivió con esperanza y nos invita a hacer lo mismo, confiar en que, al final, la luz de Cristo brillará en nuestras vidas, aún en los momentos más oscuros. La esperanza, como la fe, debe ser cultivada. En nuestra vida cotidiana debemos aprender a mirar más allá de los problemas inmediatos y enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestra vida eterna. El sufrimiento, por más difícil que sea, no es eterno. Dios, en su misericordia, siempre nos da la esperanza de un futuro mejor, de una vida plena en Él. María, como madre, nos enseña a vivir con esperanza, sabiendo que, aunque la tribulación sea parte de nuestra vida, el amor de Dios siempre prevalecerá. La oración es otro de los pilares fundamentales en la vida de María y uno de los medios más poderosos para enfrentar la tribulación. Cuando nos encontramos en medio del sufrimiento, muchas veces nos cuesta encontrar las palabras para orar. Nos sentimos confundidos, tristes, sin fuerzas para pedir lo que necesitamos. Pero la Virgen María, con su ejemplo de vida, nos enseña que la oración no siempre tiene que ser elaborada o perfecta. A veces, las oraciones más sinceras son las que vienen de un corazón roto, aquellas que solo expresan el dolor y el clamor por la ayuda divina.
María nos muestra que la oración, incluso en su forma más simple, es un canal poderoso de comunicación con Dios. Cuando María visitó a su prima Isabel, nos da una lección profunda sobre la oración. Ella, al recibir la noticia de que sería la madre del Salvador, no se quedó enfocada en su propio dolor o confusión, sino que se dirigió a su prima con un corazón lleno de gratitud y amor. Al cantar su himno de alabanza, el Magnificat, María nos muestra que la oración no solo es un medio para pedir ayuda, sino también una forma de dar gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. A través de la oración, podemos reconocer la obra de Dios en medio de nuestras pruebas, y en lugar de lamentarnos, podemos aprender a darle gracias, confiando en que Él tiene un propósito divino. La oración también nos conecta con los demás. María, en su vida, nunca fue egoísta en su fe. Ella siempre buscó compartir su amor y su confianza en Dios con los demás. Cuando oramos, no solo nos dirigimos a Dios, sino que también nos unimos a la comunidad de creyentes. La oración comunitaria es una poderosa herramienta para fortalecernos mutuamente, especialmente en tiempos de tribulación. María, al estar rodeada de sus amigos y discípulos, siempre buscó la unidad en la fe. Ella nos enseña que, en los momentos de prueba, no debemos caminar solos. Necesitamos el apoyo de nuestra comunidad de fe y la oración nos une a todos, creando un lazo de amor y esperanza que nos fortalece en los momentos más difíciles. La Virgen María también nos recuerda la importancia de vivir el amor incondicional. El amor de María por su Hijo Jesús fue un amor que trascendió todo entendimiento humano. Ella amó a su Hijo con todo su ser, incluso cuando lo vio sufrir y morir en la cruz. Pero su amor no se limitó a Jesús. María es una madre para todos nosotros. Su amor es un amor maternal, profundo, desinteresado y siempre dispuesto a interceder por nosotros. En los momentos de tribulación, podemos acudir a María, sabiendo que su amor maternal nunca nos falla. Ella nos acoge en sus brazos espirituales y nos ayuda a llevar nuestras cargas. El amor incondicional de María es un ejemplo de cómo debemos amar a los demás. En los momentos de tribulación, es fácil volverse hacia uno mismo, centrarnos solo en nuestro dolor y olvidarnos de las necesidades de los demás. Pero María, que fue la madre del Salvador, nunca dejó de amar y cuidar a los demás, incluso cuando su propio corazón estaba roto. Ella nos invita a vivir con un amor generoso, a no rendirnos ante la dificultad, sino a seguir amando, sirviendo y ayudando a quienes nos rodean. Finalmente, la Virgen María nos enseña que la tribulación, aunque dolorosa, no es el final de la historia. A lo largo de la vida de Jesús, María experimentó momentos de dolor profundo, pero también fue testigo de la resurrección. El sufrimiento no tiene la última palabra. La muerte no es el fin. Al igual que María vio la resurrección de su Hijo, también nosotros experimentamos la esperanza de la resurrección en nuestras vidas. Aunque el dolor y la tribulación sean parte de nuestra existencia, sabemos que en Cristo siempre hay esperanza, siempre hay vida nueva. La Virgen María, al ser testigo de la resurrección de Jesús, nos da la certeza de que, al final, el amor de Dios prevalecerá sobre el sufrimiento. La vida de María nos enseña que, aunque enfrentemos el sufrimiento, no estamos llamados a vivir en la desesperación. En el dolor debemos recordar que, como María, podemos encontrar una profunda paz que trasciende las circunstancias. La paz no viene de tener todo bajo control, sino de saber que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. María vivió esta paz en cada etapa de su vida. Desde el momento en que aceptó la voluntad de Dios para ser la madre del Salvador, hasta los momentos más oscuros de la crucifixión de su Hijo, ella permaneció en paz porque confiaba plenamente en el plan divino.
Ella nos invita a vivir con la misma confianza, sabiendo que aunque las tormentas de la vida sean fuertes, Dios siempre está con nosotros, guiándonos hacia la calma. La paz que María vivió no significa ausencia de dolor, sino una profunda aceptación de la voluntad de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Ella nos enseña que la paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición a confiar en Dios, a entregarle todo lo que somos, a confiar en su amor incondicional. En los momentos de tribulación podemos encontrar paz al rendirnos a la voluntad de Dios, al dejar que Él sea el que nos guíe, nos fortalezca y nos dé el consuelo que necesitamos. María, al estar tan unida a Dios, experimentó una paz que solo Él puede dar, una paz que no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la certeza de que estamos siendo sostenidos por su amor. Uno de los grandes regalos que María nos ofrece es su ejemplo de humildad. A lo largo de su vida, María se mostró como una mujer humilde, que no buscaba gloria ni reconocimiento. Su vida estuvo marcada por la disposición a servir, a aceptar el plan de Dios sin cuestionarlo. Ella, que fue elegida para ser la Madre de Dios, no se sintió superior a los demás. Al contrario, se consideró la sierva del Señor. En su humildad, María nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en la posición o en los logros mundanos, sino en la disposición para servir a Dios y a los demás. En los momentos de tribulación, cuando nuestra egoísta inclinación puede ser buscar nuestra propia comodidad, María nos recuerda que la verdadera paz se encuentra en vivir con un corazón humilde, dispuesto a seguir la voluntad de Dios, independientemente de las dificultades que se presenten. La humildad de María también nos enseña a aceptar nuestras limitaciones. En nuestra vida diaria, a menudo luchamos por controlar todo a nuestro alrededor, por ser autosuficientes y por resolver nuestros problemas sin la ayuda de nadie. Pero María, en su humildad, nos muestra que no necesitamos hacer todo por nosotros mismos. Ella aceptó su papel como Madre de Jesús, sabiendo que era una sierva de Dios. Al igual que María, debemos aprender a aceptar nuestras limitaciones, a reconocer que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta y que necesitamos la ayuda de Dios y de los demás. En esa aceptación de nuestra fragilidad, encontramos la gracia que necesitamos para superar las dificultades. María, al aceptar su rol en el plan divino, se convirtió en el ejemplo perfecto de humildad, y esa humildad nos lleva a una relación más profunda con Dios. La paciencia es otra virtud que María nos enseña a cultivar. En un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones inmediatas, la paciencia puede parecer una virtud olvidada. Sin embargo, María vivió su vida con una paciencia profunda, confiando en que el tiempo de Dios es perfecto. Desde el momento de la Anunciación hasta la crucifixión de su Hijo, ella vivió con la certeza de que todo se cumpliría según el plan divino, aunque no siempre comprendiera cómo ni cuándo. En los momentos de tribulación, muchas veces queremos que las dificultades se resuelvan rápidamente, pero la paciencia nos enseña a esperar en el tiempo de Dios, a confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. María, con su paciencia, nos invita a vivir con confianza, a esperar en el Señor con esperanza, sabiendo que, aunque el proceso sea largo y doloroso, al final veremos su gloria revelada. En la vida de María también podemos ver la importancia del sacrificio. Ella, al dar a luz a Jesús, sacrificó su vida para cumplir la voluntad de Dios. No fue fácil para ella ser la madre de un niño nacido en circunstancias humildes, ni ver a su hijo sufrir por el bien de la humanidad. Sin embargo, su disposición a aceptar el sacrificio como parte del plan divino es una lección profunda para todos nosotros. En la vida cristiana, el sacrificio es una parte esencial del camino hacia la santidad.
Jesús nos enseñó que, si queremos seguirlo, debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. María nos muestra cómo aceptar el sacrificio con amor y alegría, sabiendo que en el sacrificio encontramos la verdadera vida. Ella no rechazó el sufrimiento, sino que lo abrazó con un corazón lleno de fe y esperanza, confiando en que todo lo que hacía estaba siendo guiado por la voluntad de Dios. El sacrificio no solo implica renunciar a cosas materiales, sino también estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestras comodidades y, en ocasiones, nuestras propias expectativas para servir a los demás. María, al ofrecer su vida para ser la madre de Jesús, nos enseñó que el verdadero sacrificio es el que se hace por amor. Cada vez que enfrentamos dificultades, debemos recordar que Dios usa esos momentos para ayudarnos a crecer en santidad. El sacrificio, aunque difícil, nos lleva a una mayor unión con Cristo y nos acerca más a su corazón. Al igual que María, debemos aceptar el sacrificio con fe, sabiendo que, al final, éste nos llevará a la resurrección. La vida de María también nos muestra la importancia de la intercesión. María, como Madre de Jesús, tiene un lugar especial ante Dios. Ella no solo fue la Madre de Jesús, sino también la Madre de la Iglesia. Como Madre, ella intercede por nosotros, llevando nuestras peticiones ante su Hijo. Al igual que un niño confía en su madre para pedir lo que necesita, nosotros podemos confiar en María para interceder por nosotros ante Dios. Ella conoce nuestras necesidades, nuestros temores y nuestras luchas, y su intercesión ante Dios es poderosa. María nos enseña que no estamos solos en nuestras dificultades. Al acudir a ella en oración, encontramos consuelo, guía y ayuda en los momentos de tribulación. El acto de interceder por los demás también es una llamada a vivir en comunidad. María nos invita a no vivir nuestra fe de manera aislada, sino a orar por los demás, a interceder por ellos y a ayudarlos en sus momentos de necesidad. En nuestra vida cristiana, debemos aprender a orar no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos y hermanas. La intercesión es un acto de amor, y María nos invita a ser intercesores unos por otros, a cargar las cargas de los demás con amor y generosidad. Finalmente, la vida de María nos enseña que todo tiene un propósito, incluso el sufrimiento. Cuando enfrentamos dificultades, podemos preguntarnos por qué Dios permite que pasemos por momentos tan dolorosos. Pero la Virgen María nos muestra que aunque no entendamos el propósito de todo lo que sucede, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas para nuestro bien. En los momentos de tribulación debemos aprender a mirar más allá del dolor y a confiar en que al final todo será redimido. María, al ser testigo de la resurrección de su Hijo, nos da la esperanza de que, al final, todo sufrimiento será transformado en gloria. Y como ella, podemos confiar en que Dios tiene el control de todo y que al final todo será restaurado. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan.